Nosotros terminamos insuficiencia renal aguda y diabetes y hipertensión. Nos queda enfermedades sistémicas, glomerulopatías y litiasis, infección urinaria. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Es una situación clínica producida por una enfermedad glomerular, que el aumento de la pérdida de proteínas por orina es mayor. Para ver, algunos libros dicen 3 gramos, otros 3 gramos y medio, día, 24 horas. 24 horas. Muchas veces los pacientes vienen con la orina simple, con una pérdida de proteínas, entonces uno puede pedir en el laboratorio, digamos, de urgencia, porque no se puede buscar orina en 24 horas, una relación albúmina-creatinina, que es algo similar a lo que te va a dar una referencia de cuánto es la pérdida en 24 horas, pero no lo reemplaza la proteína en 24 horas. Pero sí, si vos ves la orina simple que el paciente está perdiendo más de 500 miligramos, 200 miligramos por decilitro, esa es la otra pregunta que cae en el examen. Los valores. Si yo te digo en un examen, orina simple, si el paciente está perdiendo 500 miligramos por decilitro, ¿para ustedes es un síndrome nefrótico o no? Por decilitro. A ver, una orina simple, vos pedís, sentadito vamos. Está perdiendo 500 miligramos por decilitro de una orina simple. ¿Para ustedes qué sería? O sea, probablemente pueda ser una glomerulopatia nefrítica, pero necesito las 24 horas. Claro, porque en el examen yo le pongo muestra de orina. Paciente pierde 500 miligramos por decilitro y ustedes no, los alumnos contestan, no doctora, ¿por qué no pierde 3 gramos? Ajá, pero estoy diciendo que pierde 4 en un decilitro, ¿cuántas partes de un litro? Si vos haces el cálculo, si el paciente orina 2 litros y está perdiendo 500 miligramos por decilitro, ¿cuántos gramos de proteína está perdiendo en 2 litros? Es un montón. ¿Entienden? Porque en las muestras simples viene así, miligramos por decilitro. En la de 24 horas sí, en gramos por 24 horas. ¿Entienden la diferencia? Bueno, entonces si yo pregunto, ¿qué es un síndrome nefrótico? Van a decir, pierde proteinuria de 3 gramos. Ajá. ¿En qué? Uno me contesta bien, en 24 horas, otro me contesta por decilitro, otro me contesta por gramos, y ahí, chao. La incidencia de 3 casos nuevos anuales por cada 100.000 adultos es un síndrome glomerular más frecuente debido a la pandemia de la diabetes y de la nefropatía diabética, tiene mal pronóstico. Entonces, ¿cuál es la primera causa del síndrome nefrótico por pérdida de proteínas? La diabetes. No estamos hablando de causa primaria, estoy preguntando cuál es la principal causa del síndrome nefrótico. Después vas a ver que hay glomerulopatías, que es la principal causa y la diferenciación de uno y de otro. Pero si preguntan, ¿cuál es la principal causa del síndrome nefrótico? La diabetes. Acuérdense que el paciente, para tener un síndrome nefrótico, tiene que tener más de 15 años de evolución en la diabetes. Si ese paciente, yo digo que tiene 2 años de evolución en un caso clínico y tiene un síndrome nefrótico, ustedes tienen que investigar. No podés ponerme con una nefropatía diabética. Acuérdense de la clase anterior, 15 años. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Cuál es la característica principal o los criterios del síndrome nefrótico? Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el criterio del síndrome nefrótico? Es proteinuria en huevo nefrótico, hipoalbuminemia, dislipemia, edemas, hipercoagulabilidad. Falla renal no se encuentra. Porque esa es otra pregunta. En el síndrome nefrótico, ¿la falla renal está presente?
muchos me ponen que sí. No, hay pacientes que tienen función renal normal, que es el gran error de la mayoría de los médicos de guardia, que ven que el paciente está en edemas y en asarca, tiene función renal normal y no relaciona con el riñón. Piensa que es cardíaco, un montón de otras cosas, menos que sea renal, porque la orina creatinina está normal. Pero si yo veo que la orina simple pierdo 500 miligramos por decilitro, tengo que sospechar que ese paciente tiene un síndrome nefrótico, porque no es criterio la falla renal. El paciente puede tener función renal normal y tener un síndrome nefrótico. Bueno, etiología. En niños, el 60% es el cambio mínimo, el 20% después la proliferativa, la focal y la membranosa. En el adulto, el 30, el 40% está asociado de proceso ahí secundario, especialmente la diabetes. Y un 70% corresponde al síndrome nefrótico primario idiopático asociado a la membranosa y a la focal segmentaria. Entonces, si yo pregunto, ¿cuáles son las glomerulopatías, estoy hablando en general, más frecuentes en el síndrome nefrótico de causa primaria? Es membranosa, focal segmentaria y cambio. De forma secundaria, encabeza la diabetes. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ahí está el glomerulonefritis. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrótico en el adulto? Estamos en el cambio mínimo, la focal segmentaria, la membranosa, la membranoproliferativa, la diabetes, la amiloidosis, la tireoglobulinemia. Acá me detengo un poquito en la amiloidosis. El paciente que tiene el riñón de mieloma, no sé si ustedes vieron, el riñón de mieloma, ¿qué proteína pierde? El mieloma. ¿Qué proteína pierde? Vamos, chicos. ¿Cómo es el nombre de la proteína que pierde el mieloma? Benzoilos. Muy bien. Hay pacientes que vienen y anasarca con una orina que no hay pérdida de proteína y no tiene falla renal, no tiene falla cardíaca y anasarca. LDH alto, ácido úrico alto. Y dice, no, pero no tiene síndrome nefrótico, no es por riñón, es hepático, no es hepático, ¿de dónde viene ese edema? El mieloma, si vos no pedís la proteína de Benzoilos, las proteínuras te van a dar negativo, excepto que hay un 30% de los mielomas que están asociados a la amiloidosis. Si yo en el caso clínico pongo, eso lo vamos a ver después de enfermedad del sistema, que la amiloidosis, vender a un paciente con mieloma, pierde proteínas, es porque ese paciente lo más posiblemente tiene una amiloidosis agregada. El riñón de mieloma, si pierde proteínas, tiene una amiloidosis agregada. Si no, no se detecta, solamente se detecta la proteína de Benzoilos, la orina simple o la de 24 horas que está negativa. Bueno, las crioglobulinemias, las enfermedades hepáticas. Entonces, un paciente que viene en anasarca, sin falla renal, a ustedes, ¿cuáles son los diagnósticos? Corazón, hígado, riñón. ¿Vamos? Entonces, si yo doy un caso clínico de un paciente que viene en anasarca final, lo único que ustedes van a verme en la cara es saber que están vendiendo nefros. Pero, y yo les pido, anasarca, ¿qué sospecharía? ¿Qué laboratorio pediría? Están en una guardia. Yo examen final de clínica. Mínimamente, ustedes tienen que estudiar la parte cardíaca, un hepatograma, una ecografía, ¿me entendés? Fijar si el paciente tiene hielo acítico o no, ¿me entendés? Si está en edema de pulmón, ¿qué tipo de edema tiene? El edema cardíaco es duro, el edema del síndrome nefrótico es blando, el párpado, las piernas es una espuma.
Bueno, las otras causas son los fármacos, los sales de oro, mercurio, la medicina, bueno, después la enfermedad sistémica, que vamos a ver más adelante, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la dermatomiositis, la artritis reumatoidea, la de Sjögren, las úlceras, las vasculitis. Bueno, patologías obstétricas, la preeclampsia, bueno, ese también es otro que ahora nosotros trabajamos mucho con los pacientes de alto riesgo, con los ginecólogos, pacientes que hacen hipertensión arterial en el embarazo. Hay que controlar. Uno de los principales signos de que ese paciente se va a complicar, me va a entrar una eclampsia, tengo que sacar el LDH, es la orina en 24 horas, la proteinuria, la LDH, el fibrinógeno. Porque si yo veo que esa paciente empieza a subir el LDH, el fibrinógeno, el ácido úrico, pérdida de proteínas en orina, esa hipertensión, esa paciente le va a hacer una preeclampsia y esa paciente, ese bebé lo pasa posiblemente con enfermedad renal. Entonces, son controles semanales que nosotros vamos y bueno, hay que sacar el bebé, hay que sacar el bebé. ¿Me entendés? Y a veces los controles, los síntomas mayores, el lavado arterial y la presión arterial, que no baja de 14, 13, 15 y bueno. Por eso digo, el síndrome nefrótico secundario, ustedes tienen que prestar muchísima atención porque en varias enfermedades, fíjate que es una clínica muy amplia. Bueno, la HB, las enfermedades post-streptococcus, que es el síndrome de Alport, Fabry. Bueno, acá nosotros tenemos, yo tengo una familia con Alport y otra familia con Fabry, la sarcoidosis, la amiloidosis. Entonces, otra pregunta de examen, que vamos a ver más adelante. Si ustedes sospechan un paciente con un síndrome nefrótico, ¿cuáles son los laboratorios que tienen que pedir? Porque ustedes encuentran un lugar donde no hay nefrólogos para que vea el paciente el día anterior. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios que hay que pedir y qué hay que descartar? Las enfermedades infecciosas, las enfermedades sistémicas, ¿qué pertenece cada uno? Bueno, la proteína, la pérdida de la electronegaridad de la barrera de filtración, la destrucción de la barrera con aumento también de los poros. Entonces, vas a ver que la dieta es baja en proteínas. ¿Y por qué, doctora? Si está perdiendo proteínas, ¿por qué la dieta es hipoproteica? Eso me preguntan mucho los pacientes. Si yo estoy perdiendo proteínas, ¿por qué mi dieta es baja en proteínas? Por eso, porque el aumento de la proteinuria a nivel renal me empeora la pérdida de la filtración de la barrera. Entonces yo tengo que dar una cantidad de proteínas a este paciente donde la absorción es 100% hepática, donde no tenga que pasar por el pulmón, porque eso empeora, ¿me entendés?, la pérdida de proteína. ¿Entendieron o no? No. Un paciente que pierde proteína, la dieta que le da es baja en proteína. Entonces me preguntan, ¿por qué si estoy perdiendo proteínas me dan una dieta baja en proteínas? Porque yo tengo que darte una cantidad de proteínas suficiente que la absorción sea solamente hepática, no renal. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si yo te doy más proteínas y esa proteína pasa por riñón, me empeora la barrera de filtración, como que me fuera más poros, más agujeros. Entonces, por ese motivo, la dieta es hipoproteica. O sea, otra pregunta de examen: ¿cómo es la dieta del síndrome nefrótico? De la pérdida de proteína. Un paciente que está perdiendo 3 gramos de proteína en 24 horas, ¿cuál es el tratamiento higiénico dietético, que no sea medicamentoso, ¿no? Es dieta baja en proteína, ya la vamos a ver lo que es, y o dieta hiperproteica por la pérdida de pacientes por desnutrición, o la respuesta es una dieta hipoproteica. Depende de la función renal, va de 0,6 gramos kilo día a 1,4 gramos kilo día. Es el máximo que se puede dar a un paciente de una función renal. Bueno, la nefropatía por cambio químico. Entonces el paciente en su dieta, él
come como em separado algum preparado de proteína para No. mantener el control? No, una dieta baja en proteína, por ejemplo, se calcula, acá tenemos una nutricionista, ¿no? Depende de la función renal que tenga, es de 0,6 gramos kilo día de proteína hasta 1,4 gramos kilo de proteína. Nefropatía por cambios mínimos, trastorno glomerular electrolítico sin anomalía morfológica de la microscopía óptica, es una proteína selectiva, la mayormente en la altura. El restante son ya una lesión estructural mayor que se ve la anomalía en la microscopía óptica con una pérdida de proteína por cargas y tamaños y son proteínas no selectivas. La hipoproteinemia, si hay pérdida de proteína, el catabolismo renal de la albúmina afectada, la tasa de síntesis hepática de la albúmina produce una hipoproteinemia. ¿Cuál es la que va a producir? Trastornos nutricionales, inmunológicos y trastornos de la hipermovilidad. Bueno, los temas del edema son dos hipótesis, la clásica y la alternada, donde la clásica es síndrome nefrótico, baja albúmina, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica, donde produce una translocación del fluido hacia el espacio extramuscular, al espacio intersticial, disminución del volumen arterial diferente, aumento del sistema renal, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático, angina vasopresina y una disminución del capítulo natriurético auricular, retención del sodio de agua por el riñón, edema. La otra hipótesis es la retención de sodio, y eso es lo más común en los niños. Por eso vas a ver que la dieta de los niños del síndrome cambios mínimos dan mucho más hincapié a las nefrólogas pediatras en el sodio, en el consumo de sodio a los papás que en el consumo de proteínas, como que ellos tienen que calcular el sodio a rescatable hasta el agua que toma. La retención de sodio es un fenómeno renal primario, la expansión del volumen plasmático, aumento de la presión hidrostática capilar, traslado del agua al espacio intersticial, etc. Bueno, la dislipemia, porque esos pacientes, por eso chicos, es muy importante también, ustedes ven un paciente, si van a ser cardiólogos el día de mañana, bueno, acá ya más o menos como doy clase a los residentes de cardiología, a veces van mucho los pacientes con colesterol, triglicéridos altos, que no lo pueden bajar, que le dan estatinas, investiguen el riñón, porque dice, doctora, yo no como nada, ¿y por qué tengo ese colesterol, triglicéridos? Miren la orina simple, acordate que el síndrome nefrótico no está relacionado con la falla renal. Fíjense, ese paciente no tiene pérdida de proteínas. Leer una orina es muy importante. Ese paciente tiene presión arterial, no se controla, venía te dice, mira, toda la vida tomé una sola droga y ahora tengo que tomar 3, 4 y no me controla la presión. Uy, no, porque no te cuidas, nomás, comes mucha sal, mirá tu colesterol, mirá tu triglicéridos, no, miren la orina, porque esos pacientes están haciendo una masculita enfermedad glomerular, hipertensión refractaria, adhesión medicamento habitual, colesterol triglicéridos, adhesión falla renal, pueden estar haciendo un síndrome nefrótico. Hay incremento en la síntesis hepática de los lípidos y hay apolipoproteínas, aumento en la síntesis hepática de la LDL debido al efecto de baja presión oncótica del plasma y el hipertrigliceridemia se produce menor catabolismo de los triglicéridos y no de un aumento de su síntesis. Bueno, la alteración más constante de un 85% es la hipocolesterolemia. Se correlaciona de forma inversa con la hipoalbuminemia. Cuanto más pérdida de albúmina, más colesterol va a tener. La hipertrigliceridemia solo aparece cuando la albúmina sérica es menor a 1 o a 2 gramos por decilitro. La hiperlipidemia nefrótica aumenta en la LDL, la LDL, la ILL y la lipoproteínas. La lipidura es un sedimento graso en el sedimento urinario que puede estar en el riesgo de enfermedad cardiovascular, son 5 veces más mayor y agravan los daños estructurales renales. Y debido a todo esto, me produce el estado de hipercoagulabilidad.
empeora la cascada de coagulación en la fibrinólisis, en la función plaquetaria, el endotelial. Entonces, ¿por qué hablamos del embarazo en eso? Por eso es otro, si ustedes le van a ser ginecólogos, porque ¿cuál es el sistema inmunológico que hace acá? El rechazo hacia el bebé, como que el cuerpo no reconoce su sistema, su bebé como suyo, es como cualquier enfermedad autoinmune, no reconoce su sistema autoinmune como suyo y lo ataca, ¿no? Bueno, en el caso de la preeclampsia es algo similar. Por eso los controles de la proteína es uno de los síntomas, la hipercoagulabilidad. Por eso pedimos fibrinógenos, LDH, a las pacientes embarazadas que empiezan con hipertensión o pérdida de proteína. Eso también ten en cuenta si de mañana algunos quieren ser ginecólogos. En la función plaquetaria, endotelial, porque también la urea aumenta la agregación plaquetaria, el aumento del fibrinógeno circulante, aumento de la sanguínea, éxtasis venosa, formación de inmunocomplejos, bueno, y la administración de corticoides también empeora el tratamiento. Entonces, eso es lo que produce las enfermedades autoinmunes, la formación de inmunocomplejos, donde atacan la cascada de coagulación. Por eso muchas veces hay varias glomerulopatías con enfermedades sistémicas donde hay un consumo de C3 y C4. Bueno, con todo eso, ese paciente lógico, al tener un déficit inmunológico, tiene más susceptibilidad de tener infecciones. Bueno, ¿por qué el síndrome nefrótico puede llevar a una insuficiencia renal? Pero no es un criterio. Por la hipovolemia. Esos pacientes es como que el riñón, la insuficiencia renal, la complicación espontánea rara del síndrome nefrótico, pero no es un criterio. ¿Quedó claro eso, no? Puede haber hipovolemia en casos de la hipoalbuminemia severa o tratamiento diurético para bajar los edemas. En esos casos, disminuye la presión renal, puede producir necrosis tubular aguda de orígenes químicos y luego se acentúa con la administración de ARNs y de cajadas. Bueno, ese paciente produce una infección, edema intrarrenal y viene a hablar de una trombosis renal. Bueno, más o menos el diagnóstico es todo lo que hablamos, los antecedentes de los pacientes, ver si hay algunas enfermedades infecciosas, ingestas de fármacos, signos de enfermedades sistémicas, situaciones hemodinámicas, la intensidad de la habilidad, si ese paciente está orinando o no. Bueno, ¿cuáles son los laboratorios que se piden? La urea, la creatinina, ionograma, proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos, el eritro que va a estar elevado porque hay una inflamación, la proteína en 24 horas, o si no, una relación albúmina-creatinina, un glider y un sodio urinario. Bueno, ¿cuáles son algunos análisis específicos que se piden para descartar otras causas secundarias? ¿No? Como el C3 y el C4, si hay consumo de complementos, que van a hablar de células glomerulopatías, los anticuerpos nucleares, que son el FAN y el ANA, los ANCA, P, ANCA, C, anticuerpos frente al estreptococo para la glomerulopatía por enterotóxicas, anticuerpos frente a la hepatitis, los HIV, hepatitis B, hepatitis C, serología para sífilis. Bueno, una ecografía abdominal. La biopsia se reserva para los pacientes con síndrome nefrótico y persistente de la proteína. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las biopsias? Es una hemorragia no controlable, un riñón pequeño que ya sugiere como una enfermedad crónica irreversible, como que vos ves que ese riñón está chico, muy hiperhipogénico, ¿para qué lo va a biopsiar? Si eso es pura fibrosis, no tiene sentido, ese paciente ya está con una falla renal crónica, una hipertensión severa que no se puede controlar con la medicación porque le puede hacer una fístula arteriovenosa, ese paciente puede tener que entrar a quirófano y embolizar o sacar un pedazo de riñón. Porque no te olvides que los riñones son chiquitos, miden entre 10 a 12 centímetros.
Quistes renales bilaterales múltiples, estamos hablando de una poliquistosis renal, estamos hablando de una enfermedad que tiene un diagnóstico, los tumores renales, la hidronefrosis y las infecciones renales o perirenales. Bueno, la dieta, el tratamiento de los edemas es una dieta hiposótica, medidas posturales, diuréticos, edemas leves las tiacidas, edemas moderados las furosemida. A veces es necesario asociarse con las tiacidas y un narrador de potasio, que es lo que nosotros llamamos el triple bloqueo tubular. Porque los túbulos, cada diurético de este actúa en una parte de los túbulos diferente. Entonces, si yo bloqueo el túbulo por toda su totalidad, es más difícil que ese paciente pueda tener alguna reabsorción de sodio. Entonces, muchas veces nosotros usamos los 3 diuréticos: la furosemida, el LASA, el narrador de potasio y las tiacidas. Bueno, otras medidas de evaluar los niveles de electrolito sérico, evitar la depresión del volumen que condiciona la falla renal. En casos refractarios por hipoalbuminemia intensa, menos de 2 gramos por decilitro, le podemos asociar a albúmina endovenosa, asociada a diuréticos que pueden restaurar la respuesta de diuresis, porque si poner albúmina endovenosa es como que trata del extravascular entrar al intravascular y mejora la diuresis hacia nivel renal, junto con los diuréticos, facilita la secreción tubular de la furosemida, mediada por una albúmina endovenosa. La segunda causa más frecuente de refractariedad de tratamiento diurético son la ingesta excesiva de sales y la administración de dosis inadecuada de diuréticos. Yo no pegué furosemida, ¿cuál era el otro? Y la albúmina humana endovenosa, albúmina endovenosa. Okay, entonces, vos pones albúmina endovenosa, hace con que el edema, el líquido del extravascular entra en el intravascular y con la ayuda del diurético es como que hace con que ese paciente orine y para sacarlo de los edemas en la sangre. ¿Qué pasa? Muchas veces vos metés los diuréticos y el riñón dice, pero no tengo líquido porque el líquido está todo en el extravascular. Entonces empieza con la necrosis tubular aguda por excesivamente cantidad de diuréticos y pasa eso. Entonces muchas veces meten furo y lo que por ahí nosotros hacemos es tratar de bloquear el resto del túbulo para no meter tantos diuréticos y no llegar a una necrosis tubular. Entonces ahí yo pongo un narrador de potasio, una tiacida, furosemida para bloquear el túbulo completo para que no ingrese sal, una obsesión de sodio, y ver si ese paciente se puede orinar. Y si la hipoalbuminemia es muy severa, por un edema se agrega al elemento venoso. Esos son tratamientos inespecíficos para los pacientes que entran en ANASARCA como clínicos. Bueno, medidas generales: el narrador de potasio potencia la diuresis producida por los diuréticos de ASA. Esto ha sido reproducido de manera experimental, también ha sido publicado en los estudios clínicos. La diuresis no se debe usar de manera aislada, puesto que aún su papel a nivel del tubo colector es clave en la retención de sodio en el sistema nefrótico. En términos absolutos, esto solo contribuye un 4% de la absorción del sodio al filtrado total. Por eso no es una opción de primera línea, pero sí es una opción de primer bloqueo. Bueno, ahí vamos. Ustedes como médico clínico, yo lo que necesito, ustedes sepan, es, tengo un paciente con un síndrome nefrótico, estoy en la medio de la tabla. ¿Qué hago? El tratamiento que hablamos de los diuréticos y de la albúmina endovenosa, si no es tan grave en la ANASARCA que tiene, ¿qué tratamiento puede empezar? No dieta hiperproteica, de lo que hablábamos. Acelera el avance de la enfermedad al aumentar la ingestión urinaria de proteínas. Es una dieta más hipoproteica. Puede producir
Y la dieta hipoproteica puede producir una malnutrición, es predictor de muerte, importancia de estadios finales de la falla renal. Si la función renal es normal, se recomienda 1 gramo kilo 10 de proteínas. Si la función está alterada, es 0,6 gramos kilo 10 de proteínas. Y la ingesta calórica elevada es de 3 kilocalorías gramos kilo 10. Porque ¿qué pasa? Muchos pacientes al no poder comer tantas proteínas, tantas carnes, abusan con las harinas. Una consulta, usted dice que la malnutrición es como... Claro, eso más que nada es con los pacientes que están en estadios finales de la falla renal. No es una dieta hipoproteica, porque muchas veces los pacientes dejan de comer 0 proteínas. Y tampoco es así. Por ejemplo, yo le digo a los pacientes que, resumen, de los 7 días a la semana, 3 días puedes comer carne, no más de 150 gramos por día. Los días que no come carne, depende de la estructura física del paciente, a un huevo. Eso corresponde a 0,8 gramos kilo 10 de proteína. Queso, leche, con moderación, y hay que explicar a los pacientes que proteínas en todos los tipos de carne. Eso también pregunta de examen. Yo indico una dieta y la mayoría cree que el pollo, el pescado, la lenteja no tiene proteína de mis alumnos. Eso es proteína. Lo que cambia es la grasa, digamos, el tipo de grasa que tiene. Que el pescado tiene omega 3, la grasa de vacuno tiene grasa saturada, pero la carga proteica es lo mismo. Queso, leche, huevo, pollo, pescado, cerdo, legumbres. Y acá lo que tengo que bajar es proteína. Entonces, el paciente que te va a llegar, si ustedes no explican eso, dicen carne, ellos creen que carne vacuna. Entonces me mira y dice, no doctora, yo cumplí con la dieta. Ajá, ¿y qué comiste? No, carne comí una sola vez. ¿Qué día? El miércoles. Y los otros días no comí pollo. Ajá, y el otro día no, lenteja. Menos saber la milanesa y eso que compró mi mujer cuando vino acá del CAP, de lenteja, de no sé qué. De garbanzo y... Ajá, explíquenlo. Y yo te digo, no solamente los pacientes, los alumnos también. En el examen, cuando le doy las dietas, me marcan la lenteja 2 montos. Bueno, los IECA y los ARA son antiproteinúricos. Puede darse incluso en pacientes normotensos. Tarda unos 28 días para alcanzar el efecto antiproteinúrico. Depende del balance del sodio, puede incrementarse con una dieta hiposódica, tratamiento diurético o ambos. Lo que hace es bajar la presión de la arteria interna y eso ayuda con que produzca menos daño estructural de los poros del túbulo renal. Muchas veces se da asociado los dietas y los ARAS en combinación para reducir para mejorar el efecto antiproteínico. Y eso te lo voy a aclarar. Los cardiólogos muchas veces me preguntan, doctora, ¿por qué les das alguna droga juntos y no lo doy como antihipertensivo? En mi caso, nosotros damos como antiproteinúricos. Acuérdense que los IECA y los ARA son medidas generales como clínicos, que ustedes saben si por ejemplo dicen tengo un síndrome nefrótico y le diga al residente vamos a poner IECA, ARA, no tiene una falla. ¿Y por qué la combinación de los dos efectos? Yo no lo doy como no te doy como antihipertensivo, lo doy como antiproteínico. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son las medidas higiénico-dietético generales, no específicos, del tratamiento del síndrome nefrótico? ¿Qué me tienen que contestar ustedes? La dieta hipoproteica y qué más, hiposódica y los ECAs y los YARs, que son antiproteínas. La diapositiva anterior menos a 1,5 litros, ¿no? ¿De qué? Agua al día, ¿Esta? no, la primera que empezaba
se dan estatinas, también se paciente con trastornos de lipemia. Algunos casos que si no va a ser una biopsia y el síndrome linfático muy avanzado se da hasta una piluleta por el problema de la hipercoagulabilidad. Por ejemplo, le pregunto a veces en el examen si tengo un paciente internado en Anasaca, ¿qué diurético le pondría de primera elección? La furosemida. Si ese paciente no responde, ¿qué otro tratamiento alternativo le haría? El triple bloqueo auricular. ¿Me entendés? ¿Por qué? Para bloquear todo el túbulo completo, para que no haya absorción de sodio. Preguntas todas así clínicas, porque lo que yo necesito que ustedes sepan, que una gran tarea que tengo con mi hijo de 11 años, es que todo hay un porqué. Ustedes no me pueden contestar en el examen, yo digo, eso se me saca de quicio, que me dicen. Pido un ejemplo, una ecografía. ¿Y por qué pides esa ecografía? Y por las dudas. Me contestan eso los residentes, los de la guardia. Ustedes me saben. Ustedes son médicos. No me pueden, y ahí a propósito, les digo que viene con, no sé, martes 13, algo muy raro que no es ni sé yo lo que les digo. Ajá, ¿y ahora qué hacer con eso por la duda? Yo prefiero ni pedir si yo no sé para qué lo voy a pedir. ¿Me entienden? Usted tiene que entender cómo funciona el sistema para decirte, yo hago esto, por esto, por esto, por esto. No es por las dudas. Medicina no existe por las dudas. Si es por las dudas, mejor ni los pidas, porque ustedes no pecan. Porque si ven alterado, puedo decir, ¿qué hago con eso? ¿Me entendés? Entonces, todo hay una explicación de por qué se pide eso y de por qué hacemos tal cosa. Controlar el potasio sérico, lógico, más que nada si vos pones un pico de bloqueo por las arritmias, suspender en caso de que se presenta un aumento de la creatinina, más del 40%, ya que ambos grupos de fármacos disminuyen la resistencia de la arteriola deferente y la presión hidrostática y la tasa de temperatura glomerular, eso por el sol, por los IECA y los ARA. Sabes que el día y los IECA y los ARA, si tienes menos de 30, ya está contraindicado. Bueno, los AINES en algún momento le hicieron un estudio donde dicen que reduce la proteinuria. Más de lo que se puede explicar con la reducción del nivel de filtrado glomerular, debido a su potencia y efecto adverso, no se utiliza. Sabemos que bajaban, por eso digo que va a haber algunos artículos que hablan de eso, bajaban lo que es la tasa de proteinuria, pero ¿por qué? Porque me producía un daño a nivel estructural. Ahora baja eso. Entonces, eso está contraindicado, porque ese paciente me produce una falla renal. Entonces, los AINES es contraindicación como tratamiento de la proteína. Después van a ver que algunos países por allá dicen todavía publican. Bueno, el tratamiento de la dislipemia, de la enfermedad muscular cerebral, pero la función de la nefropatía, la mejoría de la proteína, el mejor resultado de la dislipemia, las medidas higiénicas y dietéticas son la estatina o los fibratos. Tratamiento del estado trombótico, actualmente no se recomienda anticoagular en los pacientes. Es una evaluación individual, depende del paciente con la hipolipemia severa, por diagnóstico de una membranosa, que hay un alto riesgo de trombosis. Se puede dar aspirina, pero si el paciente tiene un tromboembolismo, se recomienda anticoagularlo de 6 a 1 año, 6 meses a 12 meses. Entonces, esa es otra pregunta. Pacientes con estado de trombóticos, que no tiene una trombosis. Si alguien coagula ese paciente, no se coagula. No, si el paciente no tiene una trombosis, no se coagula. Pero si el paciente tiene un alto riesgo, con una membranosa, con un síndrome nefrótico muy florido, lo que se da es una aspirina, pero se coagula solamente si el paciente no hace trombosis.
Síndrome nefrótico, ¿estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pasamos a síndrome nefrítico. Chicos, criterios de síndrome nefrótico, si yo les pregunto eso, ¿cuáles son? Nefrótico, lo que vimos, criterios de síndrome nefrótico. Proteinura mayor de 3 gramos. ¿Qué más? Dislipemia, hipoalbuminemia, edemas, trastorno de hipercoagulabilidad. Falla, si yo le pongo criterios, falla renal, clira, hematuria, no, está. Hasta ahí tenemos, esos son los criterios en la OMS. Fíjense que yo les puedo poner 3 gramos por decilitro, 3 gramos por gramos, 3 gramos, de 3 a 3 gramos y medio, mayor a 3 a 3 gramos y medio y 24 horas. Bueno, síndrome nefrítico, proceso inflamatorio agudo, inmunológico que compromete el glomérulo. ¿Cuáles son los criterios del síndrome nefrítico? Hematuria, hipertensión arterial, edema y rebordo nefrótico, digamos noña a la sarca, la mayoría son edemas vertebral, tobillos, proteinúria y rango no nefrótico, oligoanuria y falla renal. Acá sí es un criterio el síndrome nefrítico, la insuficiencia renal. El síndrome nefrótico no. No todos los componentes tienen que estar presentes, pueden existir formas subclínicas, ¿no? El paciente, como te digo, las embarazadas, es decir, la síndrome nefrótico, a veces se hace un síndrome nefrítico y empieza con una preeclampsia, con hematuria, con hipertensión, que es un trastorno glomerular. Entonces, ¿cuáles son los criterios del síndrome nefrítico? Hematuria, hipertensión, edema, proteinúria y rango no nefrótico, oligoanuria y insuficiencia renal. ¿Cuáles son las causas? Las coinfecciosas pueden ser postestreptocóxicas y no estreptocóxicas, como la endocarditis, la sepsis, las neumonías, la fiebre tifoidea, la meningitis y la mononucleosis. Las causas primarias son la IgA, la membranoproliferativa. Las causas secundarias son el lupus, el glioblastoma, las vasculitis. Bueno, las vasculitis, van a ver que hay un montón de los pacientes, va a ver que hay vasculitis o glomerulopatías que puede venir de varios tipos. Por ejemplo, el lupus puede venir con un síndrome nefrótico puro, puede venir con un síndrome nefrítico puro, puede venir una mezcla. No son enfermedades que vienen con una clínica siempre igual, las enfermedades sistémicas. Las únicas enfermedades que realmente glomerular, que es bien así, vos lo mirás al paciente y decís, ese tiene una membranosa, ese tiene una preparación alimentaria, y el cambio mínimo de los chicos son esas tres, porque esas son síndrome nefrótico puro. La membranosa es la que se forma una bola de agua. Los pacientes vienen con las piernas así, los ojos así. La focal y segmentaria, la mayoría de los pacientes están perdiendo 7-8 gramos de proteína en 24 horas, y el edema, tobillo y retención de líquido. Las articulaciones, el otro a la mañana. Y a los chicos, los cambios mínimos también, florido. Estas tres son las únicas que vienen así. Las otras pueden venir mixtas. Por eso vas a ver que, por ejemplo, pero en el síndrome nefrótico también, doctora, usted dijo que podía venir una membrana proliferativa. En el síndrome nefrítico también, sí, es mixto. Bueno, la etiología según la edad, menor de 15 años, la postestreptocóxica, síndrome nefropolítico, la púrpura de Schoenberg.
Entre los 15 a los 50 años, la enfermedad IgA, la membrana proliferativa, los lupus, las enfermedades coinfecciosas. Mayor de 50 años, la meningitis, la enfermedad idiopática, la poliarteritis microscópica, síndrome de infarto, enfermedad de Becker. Las etiologías de las glomerulopatías coinfecciosas pueden ser bacterias, virus y parásitos. Y la estreptocóxicas es más frecuente en varones en edad de presentación entre 4 a 12 años, es raro en menos de mes, de menos de 2 años. La presentación es esporádica, estacional, epidémica, periodo de latente en un proceso de 2 a 3 semanas hasta 4 semanas post la epidermitis. Entonces, eso también es importante, porque un paciente que hace o por ahí una infección dérmica o un dolor de garganta o una infección, no te vas a hacer un síndrome nefrítico al otro día. El proceso inmunológico tarda de 2 a 3 semanas y vos le preguntás, ¿tuviste una infección? Sí, te va a contar, no doctora, desde que yo tuve una neumonía o una infección dérmica o una gripe, me empezó todos los problemas. Porque no es que de un día para el otro. Eso, las manifestaciones empiezan a la semana, 2 o 3 semanas, porque no te olvides que al final es autoinmune, donde hay que tomar anticuerpos y complejos. Bueno, eso que son unidades humorales, no celulares, donde forman complejos autoinmunes, capacitación y fijación de las vitaminas en los glomérulos, reactiva a la autoinmunidad, presenta los antígenos IgG y de ADN, los alfa-leucemia, los carbohidratos, la activación de complementos celular vía, S4 o CH. Bueno, en cambio, la inmunidad celular es mediata. ¿Me entendés? Como, por ejemplo, yo tengo una inflamación, una infección, se pone rojo, entonces el tratamiento es corticoide, porque ese paciente no formó un sistema inmunológico. Entonces, es una infiltración de linfocitos, macrófagos, proinflamatorios, interferones, porque es un proceso inmediato, que muchas veces, por ejemplo, uno da corticoides y los pacientes mejoran, porque es celular. Ya en un proceso humoral ya es diferente, porque ya hay antígenos anticuerpos. La formación de los complejos antígeno-anticuerpos in situ, la activación de complementos, lesión glomerular, reducción del filtrado glomerular, aumento en la absorción de sodio agua, aumento en volumen plasmático. Lesión glomerular, hematuria, proteinuria, reducción del filtrado glomerular, oliguria, azoemia o síndrome urémico, edemas, hipertensión y hipervolemia. La clínica, que como te digo, no es un edema generalizado. Empieza párpados faciales, en las extremidades, a la noche que empiezan los tobillos. La hipertensión, la encefalopatía hipertensiva, la insuficiencia cardíaca, la oliguria, el paciente urinario, la hematuria y la proteinuria menos de 3 gramos en 24 horas, en 24 horas, que es el rango no nefrótico. Inicialmente los edemas son faciales, luego se tornan generalizados, inversa con hipertensión venosa yugular, en casos severos la hipertensión puede ser capilar, insuficiencia ventricular izquierda, incluso el agudo de pulmón con expansión del volumen, agudo por posible bradicardia, y en adultos mayores muchas veces la primera lección del síndrome nefrítico es el edema agudo de pulmón. Eso se ve mucho en los masculinos. La hipertensión es variable, la patogenia es el balance positivo de sodio por la hipervolemia, aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia periférica, normaliza cuando regresa el proceso inflamatorio glomerular, regresión rápida, los pacientes empiezan como tenso, en la primera consulta, pacientes que debutan y presentan en función de enfermedad, una emergencia de hipertensión, la encefalopatía hipertensiva y la hemoglobinemia. La hematuria en esos pacientes, cuando pedís la orina, digamos, sería el sello clínico para saber la causa de ese edema agudo de pulmón. Viene con una hematuria macroscópica o microscópica,
donde vos sospechás de un origen glomerular, que son dolorosa, color oscuro, y le pedí un dismórfico, hay más de un 20%. ¿Qué son los dismórficos? Vos le pedís un dismórfico en orina, es de ahí tenemos una idea de dónde viene la sangre, porque el riñón es un filtro. Si yo veo dismórficos que los hematías están destrozados, es porque pasó por el riñón. Si yo veo que los hematías, el paciente con hematuria, ¿no? Vos decís, ¿de dónde? ¿Cómo estudia esa hematuria? Primeramente hay que pedir un dismórfico. Si yo veo que ese dismórfico viene del riñón, es porque pasó por el filtro, entonces yo tengo triturado, por decirte, los hematíases, entonces yo sé que es una enfermedad glomerular. Si los hematíases están enteros, yo tengo hematuria pero no tengo dismórficos, los glóbulos rojos están enteros, yo sé que es del riñón para abajo. Entonces ahí tengo que pedir una cistoscopía, hablar con el urólogo, porque el sangrado puede ser urete por una piedra de vejiga o de las mujeres ginecológicas. Entonces vos agarrás y le decís, comprate un tambor vaginal, ponelo y orinas, porque muchas veces el ginecológico no urinario. Cilindros hemáticos, pues consecuencia del proceso inflamatorio, aumenta la velocidad capilar glomerular, el rango siempre no neutrónico, menos de 3 gramos en 24 horas. Profe, si la chica no puede ocupar tampón, ¿cómo le hago la prueba, digamos, para ver si es ginecológico o no? Y ahí la mandó a la ginecóloga, si no te da dismórfico negativo, la mandó a la ginecóloga para que la revise y vea. Insuficiencia renal es la consecuencia de la reducción del filtrado glomerular, la insuficiencia hidrogenada transitores, el acceso de la creatinina. Solo 1% de la glomerulonefritis postinfecciosa hace falla renal aguda. La vasculitis puede mutar con insuficiencia renal rápidamente progresiva. La reducción de la velocidad del filtrado glomerular es un 50% de la vasculitis. El aumento de la creatinina es 2 veces el valor basal de la normal en menos de 3 meses. Y la evolución de la falla renal depende de la etiología del síndrome de Fitch. Bueno, la anamnesis, el examen físico, laboratorio, diagnóstico por imagen y bueno, la biopsia. El antecedente de infección estreptocóxica reciente, una faringitis, una epidermitis, antecedentes de otras infecciones recientes o valvulopatía, puede ser como endocarditis, antecedentes de enfermedades autoinmunes como lupus, bueno, el peso, la presión, el edema, el tipo de edema, las lesiones térmicas, examen de fauces, signos de insuficiencia cardíaca, signos de valor del pulmón, evaluación neurológica. Bueno, este laboratorio pide un hemograma, la célula, la creatinina, proteínas totales, albúmina, sedimento urinario, morfología depositaria, que los dismórficos, proteína en 24 horas, serología HB, hepatitis B, hepatitis C, VDRL, sífilis, cultivo de fauces, hemocultivo, urocultivo, esputo. Bueno, esos son los cilindros hemáticos que se ven en la... Bueno, ¿cuáles son los laboratorios inmunológicos que se pide? C3 y C4, por la disminución de un C3, tenemos que pensar que estamos frente a una coma infecciosa, un lupus, una membrana proliferativa, un NANA, estamos frente a un lupus, una casera, una vasculitis, una antimembrana basal, estamos frente a una síndrome riñón-pulmón. La biopsia, según la enfermedad sistémica, ausencia de intervalo de tiempo libre entre el proceso infeccioso y síndrome nefrítico, una anuria, deterioro progresivo de la función renal sin comienzo anúrico, y una falla renal al mes de inicio del cuadro hematúrico, no mejoría de la hipocomplementemia en los de los 3 y 4 semanas de posla infecciosa. Por infección de persistencia de la hematuria microscópica por más de 4 semanas, la hematuria microscópica por más de 2 años, la reaparición de la hematuria de un síndrome completo después de una revisión de 20 días de inicio del cuadro. Eso todo cuando vos tenés el diagnóstico de una polinfecciosa. Persistencia de proteinuria en grado nefrótico más de 6 meses,
presencia de alteración del sedimento urinario al año de evolución. Bueno, investigar una glomerulofecta aguda infecciosa, buscar enfermedad sistémica con dicho propósito del laboratorio inmunológico, orientar la probabilidad de diagnóstico según la edad del paciente, recurrir a la biopsia cuando el diagnóstico por el método clínico no es obvio y la evolución sea atípica. Bueno, ¿cuáles son las medidas generales? Es limitar la actividad física, dieta normoproteica y hiposódica, control estricto de la presión arterial, balance de los líquidos, peso diario, restricción de líquido, depende de cuánto orina el paciente, restricción de sodio, y depende si el paciente está como síndrome urémico, restricción de potasio y sodio. Fósforo y sodio, perdón. Bueno, el tratamiento de antibióticos según sea una infecciosa, el tratamiento de diuréticos, depende del caso del edema, el tratamiento de la hipertensión, la nifedipina, la nifedipina, la salacina, el nitrogluciato de sodio, evaluar posiblemente la diálisis paciente con mayor renal agudo. Evitar digitánicos, la hidroclorotiazida, la lactone, por efecto de la hipercalemia, la alfametopa, eso, hablar de alfametopa no pacientes embarazadas, pacientes que vienen con una hipertensión severa. Los alcaniloides según el clearance del paciente, con la hipercalemia, si tienen clearance menor de 30 y más en un síndrome polifítico, esos pacientes tienden a hacer una fibrosis tubular aguda mucho más avanzada por la hiperuremia y el propanolol por la hipercalemia. En niños es excepcional, pero en mayores de 60 años la mortalidad es alta. Bueno, la evolución a largo plazo, la insuficiencia renal en 10 años, 15-20%, el pronóstico peor en los niños si persiste. Los indicadores mal pronósticos, si persiste la etapa de la insuficiencia renal y el desarrollo de una proteinuria y luego nefrosis. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Qué hora es? 9:30. ¿Ah? 9:30. ¿Y hasta qué hora tenemos? Hasta las 9. ¿Hasta las 9:30? Ay, Dios mío, que no llego más. Próxima clase, enfermedades mortales. ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Por qué nos quedaría? Glomerulopatía, enfermedad sistémica, voy a necesitar dos porque una sola no vamos a llegar. Litiasis y infección urinaria. Me quedan 5 clases. ¿Cuánto nos queda? Si no, yo le tengo que hablar con el doctor que le dé 4 clases para el invierno. antes de pasar 4 horas. Bueno, seguramente el doctor le va a dar una clase un martes de infección urinaria. ¿Sabes? Porque